Es oficial, Just Stop saldrá de la cárcel. Jocelyn, ¿cómo te sientes esta noche? Muy feliz porque ya estoy libre. Sí, ¿qué decir? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para mí? Sí, que te hayan puesto en libertad y haya llegado tus abogados a un acuerdo. Pues la verdad es que lo único que puedo decir es que estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron. Sí. Y que sí les voy a dar entrevistas, pero no en este momento porque me urge llegar a mi casa. Sí. Ya tenías muchos anhelos. Sí, muchas gracias por apoyarme. Jocelyn Hoffman, mejor conocida como Just Stop, se mantuvo activa en redes sociales aún estando en la cárcel. Ahora que salió libre, no fue diferente. Just Stop salió del penal de Santa Marta, Catitla anoche. Un juez le otorgó la libertad, pero continuará su proceso de medidas cautelares desde afuera. Un juez de control determinó modificar la medida cautelar de prisión preventiva a una firma periódica a Jocelyn N., mejor conocida como Just Stop. Este martes, en una audiencia intermedia, el impartidor de justicia dictó dicho fallo sin que la representación social de la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México se opusiera. Sin embargo, la mujer deberá continuar su proceso en libertad y en un domicilio establecido, en donde las autoridades podrán hacerle notificaciones. Según las fuentes judiciales, el acto judicial que está desarrollado justamente en las salas de oralidad del Poder Judicial, la Fiscalía Capitalina solicitó la reclasificación del delito de pornografía infantil por discriminación, y la víctima aceptó la reparación del daño ofrecida por la defensa de la imputada. Explicó que el acuerdo consiste en que Just Stop otorgue bienes materiales, el pago de una cantidad económica, no contactar a la víctima, una disculpa pública, así como no expresarse de forma denigrante, insultante y humillante hacia cualquier persona. Además, la youtuber deberá publicar un video cada mes en el que comparte el contenido de los cursos a los que asistirá, capacitarse en el tema de víctimas, así como donar el 5% de sus ingresos a asociaciones o colectivas. En su cuenta de Instagram, la youtuber compartió fotografías en sus historias sobre cómo fue recibida en su casa por su familia, luego de pasar 4 meses en el penal de Santa Marta, Catitla. Bienvenida, te extrañamos mucho, por fin volviste. Es el mensaje que se lee en uno de los globos con helio que formaban parte de la decoración en la fiesta de bienvenida de Just Stop. Con flores, globos, una guirnalda de papel donde se lee bienvenidos y un pastel. Así fue como la youtuber fue recibida en su casa por su mamá, su hermano y sus perritos, según se puede ver en una historia de Instagram de su hermano, el también influencer que se hace llamar Rayito. Just Stop deberá tomar capacitaciones para prevenir la violencia, discriminación y humillación contra cualquier persona. Los cursos serán impartidos por la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión del Proceso y la Secretaría de las Mujeres, reportaron las fuentes. Las clases se impartirán de forma mensual y Hoffman deberá reportar su proceso a través de videos. En caso de incumplir, deberá volver a prisión y estas son otras de las condiciones: no expresarse de forma denigrante, insultante y humillante hacia cualquier persona, otorgar diversos bienes materiales, el pago de una cantidad económica, publicar un video mensual de los cursos a los que asistirá, no contactar a la víctima, donar el 5% de sus ingresos a asociaciones y una disculpa pública.